Elena caminaba despacio por las calles de una aldea perdida en el tiempo, bajo un cielo gris que reflejaba el desconcierto en su interior. Vestía ropa sencilla, una blusa blanca arrugada y una falda beige que apenas rozaba sus pies descalzos. El suelo de tierra fría marcaba sus pasos, mientras miraba alrededor con ojos llenos de incertidumbre. Las casas de madera, desgastadas y con la pintura descascarada, parecían susurrar historias de abandono. Solo el silbido de un viento melancólico rompía el silencio, acariciando los árboles retorcidos que rodeaban el lugar. Su rostro era un reflejo de fragilidad y curiosidad, como el de quien acaba de despertar de un sueño confuso. En su mano sostenía un delicado collar de plata, único vestigio de un pasado que no conseguía recordar. En su mente resonaba una voz baja y temblorosa: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? La pregunta flotaba en el aire, mezclándose con el canto lejano de un gallo que sonaba más como un lamento que como un saludo al amanecer. Elena se detuvo frente a un pequeño pozo de piedra, donde el reflejo turbio del agua le devolvía una imagen extraña, casi ajena. Sus propios ojos parecían pertenecer a otra persona. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla hasta desaparecer en la curva de su barbilla. Se giró, con el corazón encogido, sin saber que su viaje hacia la verdad acababa de comenzar. La paz de la aldea se rompió cuando un grupo de mujeres pasó junto a Elena, cuchicheando entre ellas y lanzándole miradas de desconfianza. Susurraban palabras que ella no podía entender del todo, pero sentía el peso del juicio en cada mirada. Fue entonces cuando una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas y el cabello recogido en un moño deshecho, apareció. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo, se posaron suavemente sobre el brazo de Elena. «Ven, hija, parece que el día no ha sido amable contigo», dijo con un tono cálido, casi maternal. La mujer, que luego se presentó como Doña Rosa, la llevó hasta una humilde cabaña de madera. El interior olía a pan recién hecho y hierbas secas colgadas del techo. Elena se dejó caer en una silla, agotada, mientras Doña Rosa le ofrecía un cuenco de sopa caliente. Fue en ese momento que Doña Rosa notó el collar que Elena llevaba consigo. Era un diseño delicado, con un pequeño grabado en el centro que parecía un escudo familiar. «Esto no es de alguien de por aquí», pensó Rosa, pero guardó silencio, percibiendo que la joven no estaba lista para preguntas. A pesar de la calidez de la anciana, Elena se sentía fuera de lugar. La vida en la aldea era rústica, ajena a cualquier recuerdo que pudiera rescatar de su memoria. Los aldeanos, desconfiados, la observaban desde las ventanas o murmuraban cuando pasaba. Era como si su presencia rompiera una rutina profundamente arraigada. Una tarde, mientras intentaba ayudar a Doña Rosa a colgar la ropa, una joven de aspecto altivo y bien vestida se detuvo frente a la casa. Gloria, la mujer más influyente del pueblo, la miró con desprecio. «¿Qué hace esta aquí?», preguntó, señalando a Elena como si fuera un objeto fuera de lugar. Doña Rosa intentó calmar la situación, pero el mensaje quedó claro: Elena era una forastera, una intrusa en un lugar que no la quería. Con cada día que pasaba, Elena sentía más el peso de su soledad, preguntándose si algún día entendería por qué había llegado allí y qué papel debía desempeñar en un lugar donde parecía no encajar. La aldea era un lugar detenido en el tiempo. Las calles de tierra serpenteaban entre casas de madera con tejados inclinados, muchas de ellas cubiertas de musgo y con cercas a medio caer. A lo lejos, el sonido de un arroyo rompía el silencio, y el eco de los carros de madera arrastrados por burros resonaba en la mañana. En el centro, una pequeña plaza con una fuente desgastada servía como punto de encuentro. Los niños jugaban descalzos, mientras los adultos realizaban sus tareas cotidianas, siempre bajo la mirada vigilante de Gloria. Carlos, el panadero, era una figura peculiar en la aldea. Alto y robusto, con una sonrisa medio torcida y un humor sarcástico que usaba como escudo, parecía conocer todos los secretos del pueblo. Cada mañana, la panadería se llenaba del aroma de pan recién horneado, y Carlos atendía a sus clientes con una mezcla de bromas y comentarios ingeniosos. Sin embargo, su fachada despreocupada escondía una curiosidad inquieta. Desde que Elena llegó, no dejaba de observarla, preguntándose qué misterio rodeaba a esa mujer que parecía tan fuera de lugar. Gloria, por otro lado, era el contraste absoluto. Rica y autoritaria, se movía por la aldea con la cabeza erguida, como si todo le perteneciera. Su casa, la más grande y ostentosa del lugar, era un recordatorio constante de su poder. No veía a Elena como una amenaza,
sino como una intrusa indigna de su mundo. No dudaba en dejarlo claro cada vez que tenía la oportunidad, recordando a los aldeanos que la forastera no era más que una carga para el pueblo. Doña Rosa, en cambio, era el corazón de la comunidad. Conocida por su bondad y su habilidad para curar con hierbas, se convirtió en el único apoyo de Elena. Aunque sus manos estaban siempre ocupadas, ya fuera amasando pan o preparando remedios, encontraba tiempo para ofrecer palabras de consuelo. Su paciencia y sabiduría parecían interminables, y aunque no lo decía, intuía que Elena tenía una historia más profunda de lo que aparentaba. La relación entre Elena y los aldeanos era un constante equilibrio entre aceptación y rechazo. Por un lado, algunos como Carlos parecían intrigados por su presencia, por otro, Gloria y su séquito de aduladores hacían todo lo posible por marginarla. La aldea, a pesar de su tranquilidad aparente, era un lugar lleno de tensiones soterradas, y la llegada de Elena era como una chispa en un barril de pólvora. Una tarde soleada, Elena decidió acompañar a Doña Rosa al mercado del pueblo. Era un espacio pequeño, repleto de mesas improvisadas donde los aldeanos vendían frutas, verduras y artesanías hechas a mano. Los murmullos de los comerciantes y el leve aroma de hierbas frescas llenaban el aire, pero para Elena, cada paso entre la multitud era un recordatorio de que no pertenecía allí. Las miradas curiosas la seguían como sombras, y los susurros eran imposibles de ignorar. Mientras Doña Rosa inspeccionaba unos tomates maduros, Elena se acercó a una mesa para ayudar a cargar una cesta de manzanas. Pero antes de que pudiera siquiera tocar una fruta, una voz cortante resonó detrás de ella. «Cuidado. No queremos que algo desaparezca, ¿verdad?». Era Gloria, con su tono afilado y su expresión altiva. Vestida con un impecable vestido de lino y acompañada de dos mujeres que reían por lo bajo, miraba a Elena como si fuera una plaga. Elena, sobresaltada, dejó caer la cesta que estaba intentando sostener. Las manzanas rodaron por el suelo, atrayendo más atención de la que deseaba. Tartamudeó un intento de disculpa, pero Gloria no perdió la oportunidad de humillarla. «No entiendo por qué seguimos tolerando a esta forastera. Viene aquí, se mete donde no la llaman, y solo causa problemas», dijo Gloria, levantando una ceja mientras cruzaba los brazos. Doña Rosa intervino, enfrentándose a Gloria con valentía. «Es suficiente, Gloria. Elena no ha hecho nada malo. Si no puedes ofrecer algo constructivo, mejor guarda tus palabras». El silencio se extendió por unos segundos incómodos, hasta que Gloria bufó, sacudiendo la cabeza y marchándose con su séquito. Pero el daño estaba hecho. Los aldeanos presentes habían presenciado la escena, y aunque nadie dijo nada, Elena sintió el peso del juicio en sus miradas. Con el corazón apretado, regresó a la cabaña de Doña Rosa esa noche, deseando poder desvanecerse o, al menos, entender por qué parecía atraer tanta hostilidad. Era como si cada intento de integrarse en la aldea solo la alejase más. Los días que siguieron a la confrontación en el mercado se convirtieron en una prueba constante para Elena. Aunque Doña Rosa le ofrecía consuelo y palabras alentadoras, el rechazo de los aldeanos era un muro que parecía imposible de derribar. En un intento por demostrar su valor, Elena aceptó un trabajo en la panadería de Carlos. No era glamuroso, pero representaba una oportunidad para contribuir y, tal vez, ganar algo de respeto. La panadería, normalmente cálida y acogedora por el aroma del pan recién horneado, se convirtió en un escenario de miradas inquisitivas y cuchicheos silenciosos. Los otros empleados, liderados por un joven llamado Mateo, encontraban cualquier pretexto para burlarse de ella. «¿Sabes siquiera cómo amasar pan?», preguntó Mateo un día, mientras la observaba con una sonrisa burlona. Elena se limitó a bajar la cabeza, concentrándose en la masa pegajosa que trataba de moldear. Aunque sentía la humillación clavarse como espinas, no respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. La situación alcanzó un punto crítico cuando Gloria organizó un evento benéfico en la plaza principal. Todo el pueblo estaba invitado, excepto Elena. Mientras la aldea se preparaba para la ocasión, adornando las calles con guirnaldas y flores, Elena observaba desde la ventana de la panadería. Sentía una punzada de soledad al ver a los aldeanos trabajando juntos, como si ella fuera un espectador de una vida que no podía tocar. Esa noche, mientras el pueblo celebraba bajo un cielo estrellado, Elena se quedó sola en la cabaña de Doña Rosa, escuchando los ecos de risas y música que llegaban desde la plaza. Cerró los ojos e intentó encontrar consuelo en el silencio,
Pero su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué debo aprender de este lugar que parece tan decidido a rechazarme? A pesar de todo, una pequeña chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. Aunque cada día parecía más difícil que el anterior, Elena prometió no rendirse. Había algo en ese lugar, algo que debía descubrir, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Las noches de Elena comenzaron a estar marcadas por sueños inquietantes, fragmentos de recuerdos que aparecían como piezas de un rompecabezas incompleto. A menudo despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor, sin saber si lo que veía era real o una creación de su mente ansiosa. En uno de esos sueños, se veía en un amplio despacho con paredes de cristal, rodeada de papeles y diagramas. La luz del sol se filtraba por las ventanas, reflejándose en una mesa de madera oscura. Decisiones rápidas, Elena. Si no lo hacemos, perderemos todo, decía una voz masculina que ella no podía identificar, pero que le resultaba dolorosamente familiar. Otro sueño la llevaba a un salón decorado con elegancia, donde una mujer con un vestido blanco corría hacia ella, lágrimas en los ojos. Elena sentía el peso de un anillo en su mano, como si fuera una promesa rota. Una sensación de traición la invadía mientras la escena se desvanecía, dejando solo el eco de un grito ahogado y una sensación de pérdida que la acompañaba al despertar. Durante el día, los sueños se mezclaban con destellos repentinos mientras realizaba tareas cotidianas. Al pasar frente al arroyo, una imagen fugaz apareció en su mente: estaba de pie junto a un hombre de cabello oscuro, observando cómo el agua fluía lentamente. «Prométeme que nunca dejarás de luchar», le dijo él, con un tono cargado de sinceridad. Elena se agarró al borde del pozo cercano, tratando de recuperar el aliento mientras la escena desaparecía tan rápido como había llegado. Las piezas empezaban a encajar, aunque de forma dolorosa. Recordaba discusiones tensas, documentos legales, y finalmente, una decisión crucial: donar una parte importante de su fortuna para proteger a quienes lo necesitaban. Pero en cada recuerdo, una sombra persistía, un sentimiento de haber sido traicionada por alguien cercano. Esa idea la atormentaba, como si la verdad estuviera enterrada justo fuera de su alcance. Elena compartió parte de sus inquietudes con doña Rosa, quien la escuchaba con atención mientras tejía junto al fuego. «A veces, hija, los recuerdos no llegan completos porque el corazón no está listo para enfrentarlos», le dijo Rosa, con un tono suave y maternal. Aunque las palabras ofrecían consuelo, también traían más preguntas. Elena empezaba a sospechar que su pasado no solo era complejo, sino que también estaba ligado a su presencia en ese pequeño pueblo. Pero, ¿cómo podía conectar lo que sabía con la vida que ahora llevaba? La respuesta seguía siendo un misterio, uno que prometió desentrañar, por más confuso o doloroso que fuera. A medida que los días se sucedían, Elena encontró en doña Rosa un refugio cálido en medio de la frialdad del pueblo. La mujer mayor la trataba como a una hija, enseñándole pequeñas lecciones de vida en cada gesto cotidiano. En las mañanas, mientras tejían juntas o recogían hierbas en el huerto, Rosa le hablaba de la importancia de la paciencia, de cómo incluso las flores más hermosas nacen en la tierra más árida. «El dolor, niña, es como la lluvia. Puede ser fría y pesada, pero también hace crecer las raíces más fuertes», decía con una sonrisa tranquila, mientras cortaba tallos de lavanda. Elena empezaba a absorber esas enseñanzas, dejando que las palabras de Rosa calmaran su ansiedad. Sin embargo, fuera de esa pequeña burbuja, su relación con los aldeanos seguía siendo un desafío. Carlos, el panadero, era diferente. Aunque al principio parecía un observador sarcástico y distante, poco a poco comenzó a acercarse a Elena, intrigado por su carácter resiliente. Un día, mientras trabajaban en la panadería, Carlos rompió el hielo con una pregunta directa. «¿Quién eres en realidad, Elena? ¿Por qué no eres como el resto de nosotros? Hay algo en ti, algo que intentas esconder». Elena se quedó paralizada por un momento. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, que parecían escrutarla con una mezcla de curiosidad y sinceridad. Pero en lugar de responder, Elena bajó la mirada y siguió amasando el pan. «Tal vez ni yo misma lo sé», respondió finalmente, con una risa amarga. Carlos no insistió, pero ese intercambio marcó el inicio de una relación inesperada. Aunque aún desconfiaba de ella, empezó a notar pequeños detalles: la forma en que trataba a los niños del pueblo, su disposición para ayudar a doña Rosa, y su mirada, que parecía cargar un peso invisible. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el mercado,
Carlos se detuvo de repente. Si necesitas a alguien que escuche, estoy aquí, dijo, casi en un susurro. Elena lo miró sorprendida, pero no respondió. No estaba lista para compartir su verdad, aunque comenzaba a confiar en él. Esa pequeña conexión, ese gesto desinteresado, plantó una semilla de esperanza en su corazón. Por primera vez desde su llegada, sintió que tal vez no estaba completamente sola. El momento más oscuro llegó una tarde, cuando Elena se encontró en medio de una situación que no pudo ignorar. Un joven del pueblo, Samuel, había sido acusado de robar unas herramientas de la herrería. Era un muchacho tímido y trabajador, conocido por ayudar a su padre en el campo, pero su familia siempre había sido objeto de burlas por su pobreza. La noticia corrió rápido, y en cuestión de minutos, una multitud se reunió en la plaza para exigir respuestas. Gloria, liderando el grupo, señaló a Samuel con un dedo acusador. Lo he visto yo misma. Este muchacho no tiene respeto por las reglas de nuestro pueblo. ¿Qué esperáis para castigarlo? Elena, que observaba desde un rincón, sintió una punzada en el pecho. Algo en los ojos de Samuel, llenos de miedo y desesperación, le recordó su propia situación, un extraño sin voz en un lugar que lo juzgaba sin pruebas. Sin pensarlo dos veces, se adelantó hacia la multitud. «Esperad», exclamó, su voz temblorosa pero firme. La gente se giró hacia ella con sorpresa y desdén. Gloria la miró con una sonrisa venenosa. ¿Tú? ¿Qué podrías saber de justicia? Ni siquiera perteneces aquí, respondió Gloria, su tono impregnado de desprecio. Elena sintió como su garganta se cerraba, pero no se dejó intimidar. No podéis condenarlo sin pruebas. Si cometemos una injusticia aquí, ¿en qué nos convierte eso? Las palabras de Elena resonaron en el aire, pero en lugar de calmar a la multitud, encendieron aún más las tensiones. Gloria avanzó hacia ella, su voz gélida y llena de veneno. ¿Y qué sabes tú de justicia? ¿Qué autoridad tienes para cuestionarnos? Eres una forastera, una carga para este pueblo, y ahora pretendes dictarnos cómo actuar. Las palabras de Gloria arrancaron murmullos de aprobación de la multitud. Samuel fue llevado a casa por su padre, pero Elena quedó en el centro de la plaza, rodeada por las miradas de desprecio de los aldeanos. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto, aunque nadie la respaldara. Esa noche, sentada junto al fuego en la cabaña de Doña Rosa, Elena sintió una mezcla de desesperación y fortaleza. Había defendido lo que creía justo, pero a un alto costo. Sin embargo, en su interior algo comenzó a cambiar. Tal vez su propósito en ese lugar no era encajar, sino transformar, aunque tuviera que enfrentarse a todas las miradas en contra. Los días siguientes a la confrontación en la plaza dejaron a Elena con una sensación de vacío. A pesar de sus esfuerzos, la hostilidad de los aldeanos no había disminuido, y su conexión con ellos parecía más distante que nunca. Sin embargo, un descubrimiento inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras limpiaba la cabaña de Doña Rosa, encontró un viejo periódico doblado entre las páginas de un libro. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. En la portada había una foto de una mujer que reconoció de inmediato, era Gloria, más joven, en un evento corporativo de lujo. Al leer el artículo, Elena descubrió que Gloria había estado involucrada en negocios turbios años atrás, relacionados con empresas que ella misma recordaba vagamente de sus sueños. Los nombres y fechas empezaron a encajar en su mente, como piezas de un rompecabezas olvidado. Gloria no solo era rica, sino que había manipulado su camino hacia el poder, y todo apuntaba a que, de alguna forma, su caída estaba conectada con ella. Esa noche, Carlos la encontró sentada en las escaleras de la panadería, con el periódico en la mano. «Estás muy callada hoy. ¿Algo va mal?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Elena lo miró, dudando si debía compartir lo que había descubierto. Pero en su interior, algo le decía que podía confiar en él. «Carlos, creo que Gloria tuvo algo que ver con mi vida antes de llegar aquí. Este artículo menciona una empresa que parece familiar, pero no sé cómo encaja todo», dijo, con la voz entrecortada. Carlos tomó el periódico y lo estudió detenidamente. «Podría ayudarte a investigar. Hay personas en el pueblo que saben más de lo que aparentan. Si Gloria tiene un pasado oscuro, estoy seguro de que alguien lo sabe», ofreció,
con una determinación que sorprendió a Elena. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su búsqueda de respuestas. La conexión entre su vida pasada y su presente en el pueblo se volvía más clara, y ahora tenía una nueva misión: desenmascarar a Gloria y entender cómo sus destinos se habían entrelazado. Este momento marcó un giro crucial en su viaje, uno que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Con la ayuda de Carlos, Elena comenzó a atar los cabos de su enigmático pasado. Pasaron horas en conversaciones con algunos de los aldeanos más reservados, quienes, ante la insistencia de Carlos y el carisma silencioso de Elena, empezaron a compartir historias fragmentadas sobre Gloria y su llegada al pueblo. Descubrieron que, años atrás, Gloria había adquirido propiedades y negocios en circunstancias dudosas, y su fortuna parecía haber nacido de la caída de otras personas. Entre esos testimonios, Elena encontró un detalle que resonó con fuerza: un testigo mencionó haber escuchado el nombre de una empresa que coincidía con los flashes de memoria que había tenido. La conexión era clara. Gloria había estado involucrada en los negocios que alguna vez Elena lideró, y, de alguna forma, su ascenso estaba directamente ligado a la traición que había arruinado su vida anterior. Elena comenzó a recordar fragmentos dolorosos, reuniones tensas, documentos firmados bajo presión, y finalmente, la decisión de abandonar todo para evitar un escándalo mayor. Pero en lugar de enfrentarse directamente a Gloria, Elena tomó una decisión sorprendente. En lugar de usar su conocimiento para vengarse, optó por un camino diferente. Inspirada por las lecciones de humildad y perseverancia que había aprendido en el pueblo, decidió actuar de manera silenciosa, dejando que sus acciones hablaran por ella. Con el apoyo de Carlos, empezó a implementar pequeños cambios en la aldea. Usando lo poco que recordaba de sus habilidades empresariales, organizó una red de ayuda comunitaria, con Doña Rosa como su aliada principal. Elena ayudó a los aldeanos a mejorar sus negocios y a recuperar la confianza en sí mismos. Aunque no revelaba su verdadera identidad, sus acciones comenzaron a ganarse el respeto de aquellos que antes la despreciaban. Cada gesto, cada pequeña victoria, era un paso hacia la reconstrucción de su identidad, no como la mujer poderosa que había sido, sino como alguien que había encontrado propósito en servir a los demás. A medida que el pueblo florecía lentamente bajo su influencia, Elena sintió que su verdadera fuerza no estaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba construyendo. El día llegó cuando Elena decidió que ya no podía permanecer en las sombras. Había pasado semanas reconstruyendo no solo su identidad, sino también el tejido de confianza en el pueblo. Los aldeanos comenzaban a verla de una manera diferente, no como una forastera, sino como alguien que había aportado esperanza y renovación. Sin embargo, quedaba un último obstáculo: Gloria. Elena organizó un evento en la plaza, anunciando que tenía una importante revelación que compartir con todos. Al llegar el momento, los aldeanos se reunieron, curiosos pero cautelosos. Gloria, altiva como siempre, apareció en primera fila, con una expresión de superioridad, convencida de que cualquier cosa que Elena tuviera que decir sería irrelevante. Elena se paró frente a la multitud, sosteniendo el periódico que había encontrado semanas antes. Su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza que hizo que el murmullo de la gente se apagara. Muchos de vosotros me habéis juzgado desde el día que llegué aquí. Y teníais razón, no soy de este lugar. Mi vida antes de venir aquí era completamente diferente. Era una empresaria con una fortuna considerable, pero fui traicionada, arruinada y dejada sin nada. La confesión dejó a los aldeanos en silencio. Elena dio un paso adelante, sus ojos fijos en Gloria. Y esa traición fue posible gracias a alguien que muchos de vosotros respetáis y teméis. Gloria, tú no solo tomaste lo que no era tuyo, sino que también condenaste a personas inocentes para proteger tu ascenso. Los murmullos comenzaron a llenar la plaza. Gloria intentó defenderse. Eso es absurdo. No tienes pruebas, dijo, con una risa nerviosa. Elena levantó el periódico y un conjunto de documentos que Carlos había ayudado a reunir. Eran pruebas claras de los negocios turbios de Gloria, y más importante aún, de su implicación directa en la caída de Elena. No estoy aquí para destruirte, Gloria. Estoy aquí para que todos vean la verdad y decidan qué quieren para este pueblo, dijo Elena, con una calma que sorprendió incluso a sus aliados. Los aldeanos, al principio incrédulos, comenzaron a girarse hacia Gloria, exigiendo explicaciones. Gloria, acorralada, no pudo mantener su fachada de poder y se marchó humillada. Elena, por su parte,
dejó que el pueblo decidiera cómo manejar lo que acababan de descubrir. La revelación fue un momento de justicia, pero también de transformación. Helena no buscaba venganza, buscaba restaurar el equilibrio y permitir que el pueblo eligiera un camino más justo y honesto. Por primera vez, sintió que su pasado y su presente finalmente se reconciliaban. Con el paso de los días, la aldea comenzó a transformarse, no solo por los cambios tangibles que Helena había impulsado, sino también por un renovado sentido de comunidad. Los aldeanos, que antes miraban a Helena con desconfianza, ahora la buscaban para pedir consejos, compartir ideas o simplemente agradecerle por haberles mostrado un nuevo camino. Gloria, avergonzada y derrotada, se retiró a la periferia del pueblo, dejando de ser la figura dominante que una vez fue. Helena, sin embargo, tomó una decisión inesperada. En lugar de retomar la vida que había perdido, eligió quedarse en la aldea, no como una millonaria redimida, sino como una persona común que había encontrado un propósito más profundo. En una pequeña ceremonia en la plaza, rodeada de los aldeanos, reveló que había organizado una donación anónima para la mejora del pueblo, suficiente para reparar las casas, construir un centro comunitario y garantizar el futuro de las familias más necesitadas. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, se acercó a Helena y la abrazó. «Eres un regalo para este pueblo, hija. No importa de dónde vengas, lo que importa es lo que haces por los demás», le susurró. Al final de la ceremonia, Helena se alejó un poco del bullicio y observó la plaza desde la distancia. Los niños corrían, las familias reían, y la vida en la aldea parecía más vibrante que nunca. Por primera vez, Helena sonrió con genuina alegría. Había encontrado algo que ninguna fortuna o posición podría darle, un lugar al que pertenecer, no por lo que tenía, sino por quién era. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Helena respiró profundamente, sintiendo la paz que tanto había buscado. Su viaje no había sido fácil, pero al final, había descubierto que a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo.